La noche es fría y solitaria, como yo. ¿Con qué Navidad, eh? Vaya día más absurdo. Por lo que pude saber gracias a Rías, es una celebración humana, donde seres cercanos, como amigos, hermanos y parejas se juntan para conmemorar este día tan especial. Celdris, que se encontraba caminando por la plaza donde muchas cosas pasaron, pudo ver que había un gran número de personas comprando regalos, comida y adornos navideños. Suavizando su mirada, Celdris sintió una nostalgia. Vaya, algo de ese tipo me causa sentimiento. Sonrío para mí y digo, supongo que pasar mucho tiempo en este mundo de humanos, me hizo ver eso. Cualquier acción de humano es efímera y aún así, se conforman con eso. Aunque realmente Celdris lo vio como algo bonito, para aquellos que tienen la oportunidad de disfrutarlo. Celdris comienza a reír de lo que estaba pensando. Qué irónico, si mi hermano estuviera aquí, se burlaría de mí, será mejor irme a otro lugar. Celdris salió de la ciudad, yendo a las montañas que en estos momentos están envueltas en una nieve fría y espesa. Por otro lado, dos personitas estaban muy entusiasmadas por este día, en especial, porque sería su primera Navidad, pasándolo así. Es maravilloso, ¿no, Mytel? Será la primera vez que pasaremos la Navidad con Celdris. Mytel, que está más que contenta, saltaba de aquí para allá, por solo imaginar eso. Sí, Celdris estará conmigo, abrazándome, besándome y dándome su atención, no puedo esperar. Pausando su alegría, ella habló curiosa. A todo esto, ¿dónde está Celdris? Reinaré mostrando una sonrisa dijo. Me dijo que saldría a caminar por un rato, conociéndolo, llegará algo tarde, si es que no tiene otra cosa que hacer. Mytel, que sonrió dijo. Aunque regularmente, no me gusta que nos dejes solas, en esta ocasión será perfecto, ya que así tendremos la oportunidad de hacerle un regalo, aunque nosotras tampoco somos de festejar tal cosa, estamos hablando de Celdris, así que es una razón válida para hacerlo. Reinaré, que la miraba con complicidad dijo. Así es por eso, que todas aquí, pondremos, nuestro granito de arena, para que Celdris pueda disfrutar este día, no porque sea Navidad como tal, sino porque creo que se lo merece, ha sufrido bastante y algo de felicidad, no le vendrá mal a su vida. Esto daba a entender que no solo ellas estaban preparando algo para él, sino más de una, quería darle su detalle a su manera. Ravel, te veo muy enérgica, ¿acaso tienes algo planeado este día? Preguntó su hermano mayor Raizer, que se encontraba presionando a sus cocineros y preparando algo en una pequeña caja. Ravel, sin ocultar su sonrisa, dijo. Así es, hermano, pasaré la Navidad con Celdris, así que quiero prepararle un festín y darle algo muy especial. Raizer, de tan solo escuchar su nombre, le dio escalofríos y dijo, entiendo tus esfuerzos, hermana, pero, ¿crees que significará algo para él? Por lo que pudimos saber en el juego de clasificación, es un demonio como nosotros, pero, de unos principios algo obsoletos, no creo que le interese la Navidad. Ravel, mostrándole una cara molesta, dijo, cállate, hermano. Aunque no lo creas, es alguien muy comprensivo, y al menos si no le interesa este festejo, lo haré sentir querido y amado, no por nada soy su reina y futura esposa, dijo esto último con una sonrisa triunfante. Encontrándonos en las profundidades del centro comercial se encontraban Asia y Zenobia, donde esta última le pidió ayuda a Asia para ayudarle a escoger un regalo para Celdris. Asia, que le dio una sonrisa a Zenobia, tenía curiosidad. Espero que no te moleste la pregunta, pero, ¿por qué me pediste ayuda? Zenobia, que está distraída en las tiendas, salió de su trance diciendo, Bueno, aunque no conozco mucho a Celdris, quisiera darle algo en agradecimiento, me acepto en su clan, no tanto por mi poder, sino porque al igual que él vi algo diferente. No hubo necesidad de hablar de eso, simplemente mirarlo a los ojos, me daba toda la razón. Aunque Asia no entendía muy bien a qué se refería, sabía que Zenobia respetaba y admiraba a Celdris, y quiere darle algo como muestra de ello. Ya veo, es bueno que tengas una intención muy bonita, yo aprovecharé para comprar algo para Issei y la presidenta Rías, por todo lo que han hecho por mí, también de paso, te daré algo de mi parte para que se lo entregues a Celdris, ya que sería mi manera de agradecer su ayuda.
Zenobia, que daba una sonrisa, dijo: sí, creo que será adecuado darle un pequeño detalle por todo lo que ha hecho por nosotros. Aquel hombre que llegó de la nada a este mundo de demonios, ángeles y ángeles caídos, cambió la vida de muchos de estos, y ahora no solo es un agradecimiento, sino que es una muestra de afecto, tan fuerte que, es imposible imaginar cuánto significa Celtris en los corazones de ellos. Hablando de él, se encontraba en las montañas, siendo envuelto en las frías y nubladas caricias de la ventisca. Y sumergido en sus pensamientos, Celtris habló: no quisiera involucrarme en esos festejos, al menos yo no encajo en eso, me acostumbré a estar solo, y aunque tengo un lugar a donde regresar, siento que este lugar frío y desolado, representa bien lo que soy. A veces, por tener un recuerdo amargo, la vida es diferente, y aunque tengas el amor y el afecto enfrente, muchas veces tu corazón se ciega a propósito, dándote a entender que, aunque puedas dar el amor, no eres digno de ser el que lo reciba. Sin embargo, siempre habrá ese rayo de esperanza, que, aunque tenue, te mostrará el camino y la luz de lo que realmente tu corazón quiere. Vaya, Rías, ¿para quién es ese pequeño regalo?, preguntó Akeno, que miraba a detalle dicho regalo. Rías, que se sobresaltó, dijo: Akeno, ¿qué haces aquí? ¿No te había encargado una tarea? Akeno, que le divertía la situación, dijo: así es, pero, ya la terminé, y regresé para ver si no se le ofrecía algo más, pero parece que no. Mirando cómo Rías se pone nerviosa, Akeno dijo: ese regalo es para Celtris, ¿no es verdad? Rías, que sabía que no podía ocultar eso, dijo: está bien, lo admito, es para Celtris, solo quería entregarle un pequeño detalle, por todo lo que ha hecho por mí y por los demás. Akeno, que mostró una sonrisa más comprensiva, dijo: ya veo, es bueno ver que hayas tomado la iniciativa. Rías, algo apenada, dijo: sí, creo que es momento de mostrar mi verdadero yo, él sabe cómo tratar a casi cualquier tipo de persona, y eso me agrada, junto a él, me siento segura y capaz de mejorar. Akeno, que se alegraba por Rías, dijo: me alegro bastante que vuelvas a sonreír así, te lo mereces después de soportar muchos fracasos, tienes mi apoyo, Rías, pero, recuerda que tienes competencia. Rías, recordando a sus rivales, mostró determinación y dijo: es verdad, Ravel me lleva ventaja, siendo su reina y su prometida, pero, si lucho con ferocidad, estoy segura que podré ser parte del corazón de Celtris. Por su parte, Celtris se encontraba entrando nuevamente a la ciudad, mirando una tranquilidad y serenidad en su rostro, ya que, ese momento de soledad, fue lo que relajó los pensamientos de Celtris, y entender que, sin importar su pasado, el presente es lo que hay que disfrutar. Los humanos, a pesar de tener una vida corta, disfrutan cualquier momento esencial, como si fuera eterno, mostrando que, sin importar la clase, la edad o la raza, este día los junta, mostrando una alegría genuina. Supongo que tomaré algo caliente, para recuperar algo de temperatura, estando en las montañas, mi temperatura corporal es baja, así que tomaré un té para que no sospechen dónde estuve. Entrando en una cafetería, pedí té, junto a un postre relacionado a la Navidad. Me senté en una mesa vacía, y comencé a mirar a mi alrededor, la gran mayoría de los presentes, eran parejas, conmemorando juntos este día. Cuando me trajeron mi pedido, tomé un sorbo de mi té, mientras disfrutaba en pequeños pedazos mi postre navideño. Vaya, ahora que recuerdo, siempre hago lo mismo, dejo a mi Telt y reinaré solas, y estos días quizás querían celebrarlo conmigo, soy de lo peor, ¿no? Supongo que pediré perdón y trataré de compensar esto con algo que me pidan. En eso, la voz de alguien conocido, se manifestó al frente mío. Celtris, ¿eres tú? Alzando la mirada, miro a alguien que no esperaba ver. Sona, qué sorpresa, verte aquí, ella que se sentó junto a mí, dijo. Celtris, ¿qué haces aquí? Mirando como ella pide algo, digo. Solo estoy vagando, ¿sabes? No entiendo muy bien este día y solo salí para ver cómo el mundo humano festeja este día. Sona, que tendría un té y un postre, dijo. Ya veo, no entiendes las costumbres humanas, supongo que es normal, pero te diré algo, no todos festejan la Navidad, ya sea por su situación económica o porque no son creyentes. Tanto los humanos y nosotros, como demonios, tenemos gustos y preferencias diversas.
Por ejemplo, mi hermana mayor es muy enérgica y siempre está entusiasmada por estos días, yo no siempre siento lo mismo, pero solo trato de mezclarme en eso, solo para verla feliz. Tú puedes hacer lo mismo, mézclate en la situación y te aseguro que lo disfrutarás. Zeldris, que terminó de disfrutar sus respectivos alimentos, dijo: sí, quizás tengas razón, dejar que las cosas fluyan, no suena mal. Pagando lo suyo como lo de Sona, Zeldris se fue con una sonrisa en su rostro diciendo: te lo agradezco Sona, feliz Navidad. Zeldris salió con dirección a su casa, dispuesto a no pensar de más las cosas y mirar lo que tiene realmente. Sona, al mirar como Zeldris se veía mejor, dejó que se fuera diciendo: feliz Navidad, Zeldris. Mitael y Reinare tenían listos los postres para la cena de Navidad, y como era de esperar, limpiaron y ordenaron todo para esta noche. Enseguida, un gran círculo mágico apareció, mirando a Ravel, lista para esta noche, mientras que los cocineros de la familia colocaban la comida en la cocina, esperando el momento de servirla, una vez que todos estén sentados. Estando frente al árbol de Navidad, las tres chicas colocaron su regalo debajo de este, ansiosas de entregar su detalle a Zeldris, como si fuera un horario estelar. Zenobia llegó también preparada para esta noche, dejando dos regalos en el árbol, uno de ella y uno de Asia. Creo que por eso se llaman noches mágicas, ¿no? Pasa de todo en tan poco tiempo, que es difícil olvidar un día como hoy. Una Navidad original, donde todos los preparativos fueron hechos para complacer a una sola persona, Zeldris. Estando a las puertas de su casa, Zeldris miró cómo el lugar está adornado por un gran número de objetos y luces, dándole vida a su casa, una señal de que adentro hay algo que celebrar. Vaya, con que experimentaré algo así, debo admitir que me encuentro algo incómodo pero curioso, supongo que todo se aclarará cuando abra la puerta. Pero antes de hacer dicha acción, la voz de dos chicas lo detuvieron. Zeldris, menos mal estás solo. Al mirar a las dos chicas, mire a Rias y a Koneko, que traían entre sus manos un pequeño regalo. Rias, Koneko, ¿qué hacen aquí? Rias, algo nerviosa, dijo: pues verás Zeldris, quisiera darte este regalo, como muestra de nuestro vínculo amistoso y mostrarte un poco de lo que significa la Navidad. Ella le entregó el regalo, con una cálida sonrisa. Mientras tanto, Koneko se acercó un poco más y mirándolo con adoración dijo: Zeldris, podemos entender que este tipo de cosas son nuevas para ti, pero, con estos pequeños detalles, podrás sentir un poco de lo que un humano disfruta de esta festividad. Zeldris, que aceptó los dos regalos, se sentía un poco incómodo y dijo: se los agradezco, de verdad, pero, yo no tengo nada para darles. Rias, dándole una sonrisa de comprensión, dijo: no te preocupes, tú has hecho mucho por nosotros, solo estamos regresando el favor. Koneko, que también le daba una sonrisa similar, dijo: sí, no te sientas obligado a darnos algo, cuando puedas entender mejor el significado, estoy segura que podrás darnos algo que nazca de tu corazón, como nosotros. Mientras se preparaban para irse, Rias y Koneko le dijeron las palabras que terminaron la conversación: buenas noches, y feliz Navidad, Zeldris. Zeldris miró cómo se alejaban, mientras que con una sonrisa resignada Zeldris aceptó esto, y finalmente, entró a su hogar. El sonar de la puerta emocionó a todas las presentes, y esperaron que Zeldris llegara al salón principal donde, el significado de la Navidad lo esperaba. Como si fuera un brillo, Zeldris entró al lugar y la voz de todas ellas invadió la habitación, donde todas se arrojaron a él. Como tenía regalos entre manos, alzó las manos, poniendo el cuerpo rígido para que no lo tiraran. Mientras Zeldris es abrazado, de manera afectiva, no puede evitar sorprenderse. ¿Qué es esto? Aunque es un abrazo como muchos otros, se siente diferente, como si fuera un gracias. Mientras termina el abrazo, todas notaron los regalos que Zeldris tenía en sus manos, que poco a poco bajaba. La primera en reprochar esto fue Mitael, que lo miraba molesto. Zeldris, ¿quién te dio esos regalos? Zeldris, honesto como siempre, dijo: oh, solo son dos regalos que me dio Rias y Koneko. Ravel, que también se puso a la defensiva, dijo: esa maldita Rias, me ganó el derecho de darte tu primer regalo de Navidad, pero enseguida, recuperó su confianza diciendo: ja, pero apuesto que no es mejor que el mío. Zeldris, que miró la situación, dijo entre pensamientos:
Vaya, están más molestas que de costumbre, eso solo significa que ellas esperaban este día para darme un día especial, lo que me lleva a temer más lo que se viene. Calmándose un poco, ellas tuvieron que aceptar esto, y mientras uno de los sirvientes de Ravel llevaba los regalos al árbol, ellas sentaron a Celdris en el comedor, mientras que los chefs comenzaban a traer las bandejas y platos para iniciar la cena navideña. Aunque el ambiente era agradable, me sentía algo apenado, porque todas me miraban con expectativas de esto. Recordando un poco de lo que dijo Sona, me dije entre pensamientos: aunque tomé tu consejo, Sona, está claro que esta noche solo importa una cosa, yo. Pasándome el bocado del pavo, por fin hablé, porque era más que obvio que esos esperaban. Gracias. Gracias por esto, dejando fuera los formalismos. Nunca imaginé que ustedes hicieran esto para mí, me siento algo extraño, ¿saben? Su atención por mí me hace entender lo que significa para ustedes el verme feliz. Conmovidas por mis palabras, ellas se levantan de su silla y me abrazan nuevamente, esta vez en un abrazo suave y acogedor. Reinaré dando una sonrisa confortable, dijo. Celdris, me alegra mucho que entiendas mi esfuerzo por complacerte. Mytel, que se aferraba más a Celdris, dijo: aunque siempre haces todo para cumplir mis caprichos, esta vez quise darte lo mismo, y me hace feliz que lo aceptes. Zenobia, que lo abrazaba más como un amigo, dijo: es bueno verte relajado, y que te haya gustado el esfuerzo de este día. Ravel, que se metió por debajo de la mesa, tenía la mayor atención de Celdris estando en su pecho, diciendo: todo esto lo hice para ti, y mientras pueda ver esa sonrisa en tu rostro, te consentiré, como te mereces, cariño. Celdris aceptó todo esto con una sonrisa en el rostro, diciendo entre pensamientos, lo que sentía en ese momento. Así que es a esto a lo que se referían, ¿eh? Se siente tan bien, todo esto solo por mí. Esto es lo que llaman Navidad. Después de una cena donde Celdris fue saciado, los minutos pasaron, donde el momento más importante para ellas llegó, siendo el abrir de regalos. Celdris fue llevado a la sala donde se encontraba el árbol de Navidad, enseguida, cada una tomó sus respectivos regalos, esperando que Celdris abriera cada uno. Tomó el de Reinaré primero, mirando que era una camisa negra, que era adecuada para una noche como esta. Reinaré, mostrando una sonrisa, dijo: Celdris, ¿podrías ponértela? Celdris, mirando las caras de expectación de todas, suspiró para decirse a sí mismo: bueno, no pasa nada si solo me la pruebo. Celdris se la colocó, y simplemente, con ver la cara de las chicas, lo decía todo, para ellas era guapo. Celdris se quitó la camisa, y sonrojado dijo: oigan, ¿qué les pasa? Reinaré, recuperando su compostura, dijo: lo siento, amorcito, pero no esperaba que te quedara tan bien. Celdris, algo resignado, dijo: bueno, no importa. Veamos el siguiente. Celdris tomó el regalo de Zenobia, al abrirlo, miró que era una bufanda. Bueno, al menos, algo más sencillo, dijo Celdris entre pensamientos, para después ponerla en su cuello. La expresión de las chicas cambió, y ahora era de adoración, ya que Celdris se veía adorable. Celdris, rojo por su cambio de expresión, dijo: gracias, Zenobia. Ella, regalándole una sonrisa, dijo: no hay de qué, me alegro que te haya gustado. Luego Celdris tomó el regalo de Ravel, abriéndolo, miró que se trataba de una vestimenta completa, y sabiendo que podrían decir, fue a una habitación cercana, para ponérselo. Al salir, la cara de las chicas reflejó una sorpresa total, ya que Celdris se veía fantástico. Ravel, un poco curiosa por la opinión de Celdris, dijo: ¿y qué tal? ¿Te gustó mi regalo? Celdris, que suspiró, dijo: aunque no soy fanático de vestimentas de este tipo, no voy a negar que me siento cómodo con esto, te lo agradezco. Ravel se sintió dichosa, por lo que Celdris dijo, y solo pensaba que esto iba por buen camino. Pero en eso, Celdris mira en la caja del regalo, mirando una carta que iba dirigida a él. Ravel, al verla, dijo: oh. Es cierto, es una carta que te envía mi madre, me indicó que solo tú la puedes leer, así que, en lo que te cambias, puedes leerla. Celdris tomó la carta y se fue a la habitación anterior, para regresar a sus vestimentas habituales. Ya estando en su ropa usual, decidió leer la carta. Querido Celdris, feliz Navidad. El motivo de esta carta es para invitarte a nuestra casa. Sé que debes tener muchos asuntos que resolver, pero me gustaría conocerte más a fondo, ya que mi hija me ha contado lo magnífico que eres con ella.
recuerda que dentro de poco serás de la familia, y quisiera que tomaras las riendas de la familia, además de esperar que tengas hijos, mi deseo más grande es ser abuela, así que, no te tardes mucho, ¿sí? Postdata, como mínimo, quiero 5 nietos. Zeldris con sorpresa y gran vergüenza dijo, ¿qué? 5. Realmente, no esperaba algo así, supongo que intentaré hacer algo, dijo esto último con un gran sonrojo. Regresando con las chicas, Zeldris se veía incómodo, Ravel sin aguantar la curiosidad dijo, Zeldris, ¿qué decía la carta? Zeldris la miró, y solo con eso, Ravel entendió su incomodidad. Antes de decirle o hacer otra cosa, Mitail le dio su regalo a Zeldris, que lo abrió enseguida, para evitar preguntas de la carta. Al parecer era otra vestimenta, y sin mucho que pensar, se la puso. Zeldris era un pequeño Santa. Todas lo miran con adoración y enseguida, se imaginan varios escenarios, con él, como Papá Noel. Zeldris pausó sus fantasías, dándoles un beso en la boca a cada una, excepto a Zenobia, que se lo dio en la mejilla. Ellas se sonrojaron de inmediato, ya que no esperaban que Zeldris tomara una iniciativa de ese tipo. Ese es mi regalo hacia ustedes, ya que, me dieron la Navidad más especial de mi vida. Ellas sonriendo, lo miraron con brillos en los ojos. Mirándose entre sí, para que Reinaré diga, amorcito, ¿aún tienes espacio para el postre? Zeldris sin entender muy bien sus palabras, dijo, supongo, ¿por qué la pregunta? Tanto Ravel, Mitail y Reinaré tomaron a Zeldris diciendo, porque nosotras seremos tu postre esta noche. Zeldris entendiendo eso, trató de zafarse diciendo, no, esperen, esto es. Pero no pudo terminar, ya que Ravel le cayó la boca con un beso diciendo, vamos Zel, ¿qué te parece si cumplimos lo que mi madre quiere? Y aunque trató de salir de esto, Zeldris fue arrastrado a su habitación, dejando a Zenobia en el salón, mientras miraba como el demonio más fuerte, era arrastrado por 3 fieras, locas por su amor. Zeldris salió de la habitación, ya que fue al baño. Una vez que salió, echó un ojo a la habitación de Zenobia, mirando que se quedó dormida después de este día tan ajetreado para todos. Estando en la sala, decidió abrir los 3 regalos que eran parte de Rías, Koneko y Asia. Al abrir el de Asia, era un pequeño gato peculiar. Vaya, un gato con gafas, qué curioso. Zeldris sonrió, mientras abría el de Koneko, este tenía una bandeja de dulces, que Koneko escogió cuidadosamente para su querido senpai. Zeldris manteniendo su sonrisa dijo, pero bueno, es raro ver que la pequeña Koneko no se haya comido esto, supongo que lo soportó, solo para darme un buen regalo, aprecio el gesto. Finalmente, abrió el de Rías, que era un conjunto de ropa, que también tenía consigo una carta. Zeldris se probó la ropa, viendo que le quedaba igual que las anteriores, seguidamente, tomó la carta para leerla. Feliz Navidad querido Zeldris, espero que te haya gustado el pequeño detalle que mi hermana te obsequió, asimismo, te pido disculpas por no dejarla esta vez, mi padre quería conocer más a fondo a las piezas de Rías y tuvieron que venir al inframundo. Sin embargo, el próximo año podría ser diferente, recuerda que sigue en pie de que seas el prometido de mi hermana, y así, tener una relación más estrecha con nosotros. Espero que hayas disfrutado tu noche navideña. Atentamente, Circech. Zeldris riendo un poco dijo, ja, ¿aún no se rinden, eh? Supongo que a partir de ahora mi vida no tendrá descanso. En eso, Zeldris voltea, mirando a Ravel, Reinaré y Mitail en la puerta, mirando su atuendo de arriba a abajo, y con intenciones nada agradables. Oh, no, esta noche, dudo descansar, dijo Zeldris que fue arrastrado a la habitación una vez más. Parece que nuestro querido Zeldris tendrá que buscar la forma de recuperar el aliento. Espero que les haya gustado el final, y con eso marcó el final del año, ya que, este es el último video del 2024. En el próximo año llegarán cosas nuevas, y obviamente la continuación de los fanfics que aún no tienen un cierre.
Hablando de los fanfics, con esto, abro las puertas para la segunda temporada de Celtris en High School DxD. Si pusieron bastante atención a los regalos, di una pequeña pista de que amenazas vendrán en esta temporada 2. Una vez aclarado eso, puedo decirles que el próximo año habrá colaboraciones, y como es de esperar, nuevos fics. De hecho, hace días publiqué una encuesta de un futuro fanfic. Por eso, siempre trato de recordarles que estén pendientes en la comunidad. Sin embargo, en este video tienen la oportunidad de sugerir sus ideas para nuevos fanfics, solo con la única condición de ser solo de anime. Si hay algo fuera de esa regla, no hace falta decir que no haré tal idea. Bueno, si has llegado hasta acá, deja esta expresión en tu comentario, para saber quiénes recibirán un saludo como recompensa de ser de los pocos que escuchan lo último de mis vídeos. En fin, espero que les haya gustado este especial de Navidad y hayan disfrutado el contenido de este año. Teorías Super se despide con la mejor actitud de este año y listo para el siguiente. Espero que me acompañen. Hasta pronto.